Evangelio de Isaías, capítulo 53, o nuestro hermano va a continuar. Y entonces, antes de que él pase aquí, quisiera dar la bienvenida, ¿no? Saludar a Nancy y a Mary y a Alicia. Bueno, Nancy ya no, pero a Mary y Alicia, que hacía tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Bueno, pues bienvenidas también en la tarde de hoy. Así que vamos a orar. Señor, gracias por este Evangelio. Gracias por la predicación que en esta tarde podemos transmitir a todos aquellos que están con nosotros y a aquellos que nos pueden estar viendo. Del privilegio de que tenemos a nuestro Señor Jesucristo y Salvador en nuestras vidas y también por el hecho tan maravilloso que representa el creer en Él. Gracias por nuestro hermano Carlos, por la preparación de este mensaje y deseamos, Señor, que tu presencia esté con nosotros y nos acompañe en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Adelante, señor Carlos. Muchas gracias. ¿Necesita esta Biblia o no hace falta? Buenas tardes. Bueno, aunque él dijo predicación, no será tanto una predicación, sino vamos a mirar algunos pensamientos en el libro de Isaías, sobre todo no solamente en el 53, sino en otros pasajes, y vamos a ver más que, como digo, más que una predicación, algunos aspectos, algunas profecías que se han cumplido y algunas cosas interesantes de este libro que sin lugar a dudas es, yo diría, el corazón del Antiguo Testamento por el contenido, por la riqueza que tiene. Se ha dicho con toda razón que Isaías es el profeta del siervo de Dios. Se ha hablado también se dice el Evangelio del Antiguo Testamento. Yo le he puesto como título el Evangelio en Isaías, porque sin lugar a dudas tenemos el mensaje del Evangelio de una forma bien patente, bien evidente en este libro, y una riqueza increíble que podíamos pasarnos no sé cuántos años hablando de él hasta que el Señor venga a buscarnos. Incluso estaba hace un momento con Pepe allí afuera, decía, del capítulo 53 podíamos pasarnos todo el año hablando de él. Simplemente hoy por la mañana fue más bien una pincelada acerca de este pasaje, pero prácticamente que cada versículo, incluso cada porción de un versículo da para un mensaje. Y hay muchísimo para ver acerca de lo que es la revelación de esta profecía que es el corazón de este libro, es precisamente lo que Dios quería que Isaías comunicara. Ahora es interesante que los profetas, cuando daban sus profecías, había bueno, tenemos la clase de profecía, por eso puedo ampliar un poquito más. Si queréis ir a las 10 de la mañana todos los domingos acerca de profecía. Pero el asunto es este: los profetas, cuando proclamaban sus profecías, cuando Dios daba palabra para que comunicaran al pueblo, había varios aspectos acerca de ello. O sea, podían dar la palabra por un acontecimiento actual del momento, podían dar profecías sobre un acontecimiento que iba a suceder en un tiempo relativamente cercano, o sea, no exactamente con tanta amplitud de tiempo, pero con unos cuantos años de anticipación, y también profecías que tenían un alcance mucho más allá, o sea, como el caso del 53, profecías que tenían que ver con el ministerio del Señor Jesucristo. O sea que son varios aspectos en cuanto al mensaje profético, y cuando leemos en la Biblia profecía, debemos tener en cuenta esto, que habla de una realidad actual, de una profecía para un tiempo cercano, pero una profecía también para un tiempo mucho más lejano. En el caso de Isaías 53, es una profecía, tanto el 52 como el 53, acerca de la liberación que a través de Ciro vendría para el pueblo de Israel, que estaba en la dispersión, estaba esclavo allí en Babilonia. Entonces Dios movió a Ciro, proféticamente hablando también, porque un poco antes es increíble pensar en esto, cuando 160 años antes Ciro llama, mejor dicho, Dios llama a este hombre y le pone por nombre Ciro,
no había nacido todavía, 160 años antes, y profetiza y le dice, mi siervo. Es la única vez que en la Biblia a una persona que ni siquiera era judío, que era un gentil y de un imperio tremendamente poderoso como era el persa, estaban los imperios medo-persa que eran tremendamente poderosos en aquella época, que no tenían nada que ver con lo que eran las escrituras, que era una persona completamente ajeno a todo lo que era la revelación de Dios, y Dios le dice, mi siervo, te puse nombre, Dios le puso el nombre. ¿Cómo es posible que 160 años después nacía Ciro y sus padres le pusieran por nombre Ciro? Elegimos nombre para el bebé que está por nacer 9 meses antes o lo que sea, un año o el tiempo que crean conveniente o el día antes que nazca, pero de todas maneras nadie pone nombre a un hijo con tanta anticipación. En cuanto a Isaías, en el capítulo 53, bueno, ha sido llamado la canción del siervo sufriente, tenemos la doctrina de la sustitución. Es una doctrina bíblica que nos habla precisamente de que alguien toma el lugar de otro. En este caso, por ejemplo, tenemos el caso del Señor Jesucristo, quien tomó nuestro lugar. Yo no sé si sucedió o no, pero de todas maneras, tal vez yo lo he dicho en alguna predicación o tal vez yo lo he oído en otras oportunidades, pero cuando el Señor Jesucristo fue, un poco antes, cuando el Señor estaba siendo llevado delante de Pilato, dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo entero dijo a Barrabás. Barrabás era un revoltoso, era un ladrón, era un asesino, era un revolucionario de aquella época, era una persona que merecía la muerte, o sea que estaba bajo sentencia de muerte, o sea que no había vuelta, estaba estaba por así decirlo en el corredor de la muerte, listo para ser llevado a la cruz. Y entonces dice, ¿a quién querés que yo suelte? ¿A Barrabás o a el Cristo? Barrabás estaba seguro que él iría a la cruz, estaba sumamente seguro por causa de lo que había hecho. Y no solamente él, sino también los otros ladrones. Con toda razón dice uno de ellos, nosotros estamos aquí por causa de nuestros hechos, no estaban por causa de que eran inocentes o algo semejante. Y Barrabás era tremendamente culpable. El asunto es este, el pueblo dijo a Cristo, y entonces yo no sé si esto sucedió, Barrabás fue suelto, Barrabás fue puesto en libertad. Como digo, no sé si sucedió o no, eso es imaginación, pero supongamos que Barrabás por curiosidad hubiera ido al Monte Calvario y hubiera contemplado al Cristo que estaba siendo crucificado, podía decir con toda razón, Él ocupa mi lugar. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque ese lugar que estaba, donde estaba el Señor Jesucristo era el lugar que a Él le correspondía. En otras palabras, lo que estamos diciendo es precisamente de que en Cristo está la doctrina de la sustitución. O sea que ahí en la cruz estábamos tú y yo, estábamos todos aquellos que hemos creído en Cristo. Era nuestro lugar, a nosotros nos correspondía sufrir por causa de nuestros pecados. Y Él ocupó nuestro lugar. Él fue molido por nuestros pecados, como dice Isaías. Fue sacrificado por todos nosotros. Es la doctrina de la sustitución. Él ocupó mi lugar y vuestro lugar en la cruz. Ahora, en Isaías tenemos una cantidad de pronombres personales, por supuesto, que hablan acerca de, no hablan de nombres. Interesante que ni siquiera habla de Ciro, cuando Ciro iba a ser la persona que iba a mover los hilos para que Israel fuera puesto en libertad. Sin embargo, no hay nombre, porque este era un mensaje profético, no solamente en lo que tiene que ver con la liberación de la esclavitud en Babilonia, sino sobre todo un mensaje profético en cuanto al Señor Jesucristo. En capítulo 6, el primer versículo del 53 dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Verdad? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Dijimos hoy por la mañana que se refería al 52:10 cuando Dios da el anuncio de la liberación. Pero lo más interesante es que en el capítulo 6 y versículo 9 dice,
cuando Dios llama a Isaías, aquí tenemos el tremendo llamamiento de Isaías para que predique el Evangelio. Entonces, en este llamamiento dice el versículo 9, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Qué interesante y qué raro que la forma como lo dice. Hay otras versiones que clarifican un poquito este pensamiento y nos ilustran un poquito acerca de qué es lo que quiere decir. Y la idea es que habrá un mensaje, habrá un anuncio, habrá una proclamación, habrá un anuncio y no creerían. O sea, oirían pero sin creer lo que Dios estaba anunciando. Es igual que lo sucede en este tiempo. La mentalidad del corazón humano no ha cambiado a través de todos los tiempos. ¿Cuántas veces predicamos el Evangelio y cuántas veces anunciamos que hay salvación en Cristo Jesús y entra por aquí y sale por aquí? ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque la gente escucha, pero no entiende, no baja al corazón, no entiende la tremenda verdad que encierra lo que hizo el Señor Jesucristo. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava tus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Parece contradictorio que Dios diga algo semejante, como diciendo, bueno, mira, haz lo posible para que no entiendan. Pero el asunto es que es la idea de que el corazón de aquellos que escuchan se engrosará de tal manera que cada vez se volverán más opuestos al mensaje que están recibiendo, que están escuchando, que se les está comunicando. Por eso, con toda razón, dice Isaías, se pregunta, ¿quién va a creer en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se moverá el brazo del Señor? Eso lo dice Isaías. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo salvador? La salvación es de Dios, la salvación es del Señor. Vale, muy bien. Ahora, ¿os recordáis la pregunta de hoy por la mañana, al final de todo? Porque habla en pasado, ¿verdad? La respuesta es muy sencilla, ¿eh? Es sumamente sencilla. Cuando hoy diga la respuesta, dirán, pero si es... No diga nada, ¿eh? Si la respuesta es sumamente sencilla, ¿cómo es posible que no la supiera? Bueno, lo dejaremos para el final para que nadie se vaya. Ahora, hay algo que es interesante en cuanto a este capítulo, y esto es una confirmación precisamente de que este su mensaje es el mensaje de Dios dado a través del profeta Isaías. Y si hay alguna duda en cuanto a eso, tenemos que irnos al Nuevo Testamento. Pero de todas maneras, una pequeña complemento acerca de lo que tiene que ver con Isaías. Isaías 53 está tremendamente repleto de la verdad del Evangelio. Y prácticamente, si colocamos este pasaje en cualquier parte del Nuevo Testamento, quedaría perfecto. ¿Por qué? Porque está una declaración, una demostración, una descripción de lo que el Señor Jesucristo sufrió en la cruz, que está prácticamente, puede ser colocado en cualquiera de las epístolas de Pablo, en cualquier parte del Nuevo Testamento, y nadie diría que esto ha sido dado en el Antiguo Testamento. Ahora, si leemos Hechos capítulo 8 y versículo 27, es un pasaje bien conocido. Hechos 8:27, por supuesto que lo hemos leído más de una vez. Cuando lleguemos a él dirá, pues, sí, claro que lo conozco, ya lo he leído antes. 8:27, y tenemos el momento en que Felipe, por un ángel del Señor, le dice, levántate y vete hacia el sur por el camino que desciende, versículo 26, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los asesores y había venido a Jerusalén a adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Eso es. Pero el pobre etíope, el pobre funcionario, no entendía lo que estaba leyendo. Por supuesto es que estamos pensando, y pensemos en esto, estamos en el libro de los Hechos, estamos apenas a unos pocos años, a unos 20 años más o menos, luego de la crucifixión del Señor. ¿Qué era lo que había en aquella época? ¿Qué libro había? ¿La Biblia? No, todavía no había librerías en esa época.
Lo que había eran los pergaminos del Antiguo Testamento y sobre todo, por sobre todas las cosas, el libro de Isaías. Es interesante que el libro de Isaías tiene un tremendo valor en lo que tiene que ver con la revelación bíblica desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Y yo lo digo, tal vez iba a decir paradójicamente, pero no, tal vez no era la palabra adecuada, pero el asunto es este. Cuando se encontraron los rollos en el Qumran, se encontraron fragmentos de una cantidad de libros de la Biblia, simplemente fragmentos, o sea, porciones, nada, o sea, aquello era un papelitos desmenuzados, ¿no? O sea, pergaminos desmenuzados. Pero sí había un libro que estaba completo, hay un libro que está completo, y es el libro de Isaías. Es el único libro del Antiguo Testamento que se encontró completo y está exhibido allí en Jerusalén. Y es interesante precisamente que haya sido ese libro y no otro el que estaba allí. Ahora, ¿entiendes lo que lees? Le dijo Felipe cuando el eunuco le pregunta, a ver, ¿de qué se trata? Dice, aquí estoy leyendo este pasaje, dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y dice, no entiendo, por favor, que alguien me explique. Y entonces, ¿qué hizo Felipe? Comenzó a explicarle las Escrituras. ¿A explicarle qué? A explicarle de qué se trataba aquel pasaje. Explicarle de qué se trataba. Y dice aquí, comenzando, abrió su boca, le abrió las Escrituras, les anunció el Evangelio de Isaías. No, el Evangelio de Jesús. Y eso es precisamente la tremenda confirmación de aquel pasaje de Isaías 53 que, dado por Isaías 700 años antes, hablaba pura y exclusivamente de la obra del Señor Jesucristo. El Evangelio de Jesús, el Evangelio de Isaías es el Evangelio de Jesús. Isaías 53 es pura y exclusivamente el Evangelio de Jesús en el Antiguo Testamento. Cada sábado, en todas las sinagogas del mundo, se lee siempre lo mismo. Bueno, el mismo pasaje, quise decir. Se lee una parashá, que los judíos han dividido el Antiguo Testamento, la Torá, la han dividido en 54 lecturas. Y eso se llama parashá. Cada lectura se llama parashá. Una lectura es una parashá, son 54 lecturas que cubren toda la Torá. Pero no es solamente leer una porción del Pentateuco, sino que también leen una porción de los profetas, que se llama Haftará. No pretendo que recordéis los nombres, pero de todas maneras, para solamente como información. Entonces, ¿qué hacen? Intercalan junto con la lectura del Pentateuco una lectura de los profetas, de cualquiera de los profetas. Van eligiendo, van intercalando, van poniendo allí. Entonces, eso se hace cada sábado durante todo el año en todas las sinagogas del mundo. Ahora, lo interesante es esto. Entre los estratos que se hacen de la lectura de Isaías, se lee Isaías con un capítulo del Pentateuco, por supuesto, ¿no? Isaías 51 del 12 al 52, 12. La siguiente lectura es Isaías 54 del 1 al 10. Quiere decir que Isaías 52 del 52:13 al 53:12 no se lee, se saltea. Y el judío normalmente desconoce o no quiere aceptar el contenido de Isaías 53. Para muchos es un libro desconocido. Hay muchísimas interpretaciones en cuanto a, si le pregunta a un judío qué significa Isaías 53, te dirá que no lo sabe, que está lejos de la interpretación, o dirá que se refiere al pueblo de Israel. En cierta manera tiene su razón, pero en otra manera no tiene su razón, porque lo que no quieren admitir que ese pasaje habla acerca del Mesías. El resultado es entonces que Isaías 53 es desconocido, no se lee, se saltea, no se cree, no se estudia y por supuesto nadie se preocupa de conocer su tremendo significado.
porque el Mesías para ellos todavía no ha venido. Gracias al Señor que para nosotros sí que ha venido. Entonces, se lo asaltan. Espero que nosotros no lo hemos saltado. Escrito está. En su libro está escrito, claro. En su libro está escrito, lo saltan. Lo hemos leído, ¿verdad? Sí que sí, ¿o no? Sí, todos. ¿Cuántas veces? Unas cuantas, ¿no? Sí, hoy por la mañana una hermanita me decía, mi hermana, que ya está con el Señor, dice, se lo sabía de memoria. No, y es fácil saberlo de memoria, porque nos habla del Señor, nos habla de nuestro Salvador, nos habla de aquel que murió por nosotros. Y lo que dice allí es de tremendo significado para cada una de nuestras vidas. Y precisamente esto tiene una tremenda enseñanza para cada uno de nosotros. Como digo, hoy por la mañana fue más bien una pincelada un poco amplia, y Isaías 53 da para hablar muchísimo más. Pero lo que quería compartir con vosotros es acerca de otras, no tanto de volver a Isaías 53, sino además algunos otros aspectos acerca del libro de Isaías, de lo que es la epístola que tenemos aquí en nuestra Biblia. Es una de las epístolas, es uno de los libros más extensos y es uno de los libros que tiene más profecías. O sea, tiene un montón de profecías y tiene también muchas profecías que tienen que ver con el Señor Jesucristo. E incluso más, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos muchas veces la confirmación de la veracidad, del tremendo valor del libro de Isaías por la forma como es mencionado. Incluso el Señor Jesucristo, cuando estaba en la sinagoga y se le dio el rollo para leer, ¿qué leyó? El libro de Isaías. Y entonces leyó precisamente la parte donde habla acerca de él. Y confirmando precisamente el tremendo valor de la profecía bíblica en el libro de Isaías y sobre todo el cumplimiento en su persona. Vamos a mencionarlo luego un poquito más tarde acerca de esa porción, porque tiene esa porción, lo que leyó el Señor en la sinagoga no la leyó completa. Se salteó una parte, no sé si el tiempo se le había ido y entonces tenía que parar allí o no, pero de todas maneras no la leyó completa. Y hay una razón de por qué no la leyó completa, porque solo se cumplió una parte y hay otra parte que aún no se ha cumplido. Isaías es considerado el más grande de los profetas y su ministerio tuvo un tremendo alcance, sobre todo por el carácter de las predicciones. Ha sido llamado el profeta de la redención y Dios le dio el privilegio de profetizar sobre la restauración de Jerusalén. Ahora, hay una cosa que es evidente y es que el libro de Isaías engrandece de una forma bien evidente la persona de Dios y también del Señor Jesucristo. Y nosotros encontramos la expresión el Santo de Israel 25 veces en los 66 capítulos que tiene Isaías. O sea que hay una repetición una y otra vez, el Santo de Israel, el Santo. Y la visión de Isaías es algo que realmente toca el corazón, pensar en la forma como él reaccionó cuando Dios le mostró lo que era su verdadera santidad de una forma tan tremenda. Ahora, hay varios reyes que estaban o que reinaron durante el reinado de Isaías. Por ejemplo, en capítulo 6, él dice, en el año que murió el rey Usías. El rey Usías tuvo una característica que llama la atención y es el hecho de que él usurpó una tarea sacerdotal que no le correspondía. El sacerdote era sacerdote y esa su labor. El rey era rey y esa era su labor, debía reinar, pero nadie debía usurpar las tareas que no le correspondían. Hay algo que debemos tener en cuenta y es este hecho. Hay muy pocos casos en que una persona en el Antiguo Testamento tiene más de una función. Hay muy pocos casos. Y solamente uno puede tener tres funciones, no solamente en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento, y es el Señor Jesucristo, que Él es rey, es profeta y es sacerdote. Son las tres grandes funciones de la Biblia, y solamente uno puede tenerlo. Samuel era sacerdote y era profeta, pero no era rey.
O sea, nadie puede tener las tres funciones sino solamente el Señor Jesucristo. Y en este caso Uzías lo que hizo fue usurpar las tareas sacerdotales, o sea, fue a ofrecer sacrificios cuando no le correspondía. Y en la Biblia es bien claro y Dios es bien serio en cuanto a eso. Cuando no corresponde algo, Dios toma las medidas necesarias. Y no solamente Uzías fue un mal ejemplo para Israel, también Acaz, que fue el que le continuó con la adoración a Baal. Lo que sí asombra, y ya lo hemos mencionado más de una vez, es la profecía acerca de Ciro y su cumplimiento. Pero el cumplimiento exacto de la profecía afirma el carácter divino de los mensajes que el profeta estaba dando. O sea que no era hablar por hablar. O sea, no era que una persona diga, yo soy profeta, así que te profetizo que, bueno, que si cruzas en rojo te va a pisar el coche. No, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero el asunto es lo siguiente. El hecho de que se cumpliera, pero una forma tan exacta, era una revelación, una confirmación de que aquello que estaba dando el profeta era realmente palabra de Dios. Por eso dice con toda razón, en más de una ocasión, el profeta cuando empieza, así dice Jehová. Y esta era palabra infalible de Dios. Por esa razón, y hoy de mañana lo estábamos comentando en la clase, estábamos mirando un pasaje también muy interesante acerca de cuando iba Eliseo rumbo a Betel y entonces salían unos muchachos gritándole, calvo, 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 sube, calvo. Y entonces Eliseo se vuelve y los maldice en el nombre de Dios. Salieron unos osos y despedazaron a aquellos 40 de que habían hecho tal cosa. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que suceda algo tan tremendo? Pero hay algo que debemos tener en cuenta y es esto. Hay varias connotaciones en cuanto a eso. Miramos qué era el significado de la palabra calvo en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, y que implica más el hecho de no tener pelo, y es mucho más profundo que no tener pelo, sino que no, ya lo voy a decir porque así completamos la idea, porque el asunto que eso tiene relación con ser leproso. Eso lo dice en Deuteronomio. Entonces el calvo o la calvicie era una demostración acerca de que la persona estaba enferma de lepra, y también la falta de mancha en la calvicie era señal de que estaba curado. Pero el asunto es este, lo que estaban diciéndole a aquellas personas, a un siervo de Dios era, ¿eres un leproso o has sido un leproso? Y ser leproso era lo más tremendo, lo más repugnante, lo más bajo que podía, en lo que podía tener una persona. De tal manera que cuando un leproso caminaba por la calle debía ir gritando, inmundo, 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 soy inmundo. Nadie se acerque a mí. Nadie se acerca a mí porque soy inmundo. Y le estaban diciendo precisamente a aquel siervo de Dios esa tremenda declaración. Y aunque, y también eso no es exactamente como nosotros pensamos cuando dice maldijo, pero de todas maneras el hecho es que cuando Dios hace lo que hizo, movió los osos para que mataran a aquellos chicos, la idea es que quedó bien clara, es que el respeto que debe tener cualquier persona hacia un siervo de Dios. Aquellos profetas, Isaías, Eliseo, Elías y todos ellos eran hombres que Dios había escogido y Dios hablaba por ellos. Lo que ellos hablaban era palabra de Dios, palabra infalible de Dios. El profeta genuino, verdadero, real, el verdadero profeta de Dios era simplemente la boca de Dios. Y por esa razón nosotros tenemos en forma tan clara en la forma como Dios actuó en aquel caso. Volviendo a Isaías. Isaías es el libro más citado por los apóstoles como elemento identificador del Mesías. Ya lo dije antes, es el libro más citado en el Nuevo Testamento en cuanto al valor para identificar al Mesías. Además, hay varios pasajes del Nuevo Testamento que afirman el valor de Isaías como libro profético. Aunque en Isaías 53, 1 al 12, todas las profecías de este libro tienen un valor incalculable, pero el capítulo 53 se destaca por encima de todo por la precisión con que se describe la crucifixión.
No hay ningún otro libro en la Biblia que pueda describir en forma tan exacta lo que es la crucifixión de Cristo. Y lo encontramos en el 53 y también lo encontramos en nuestro pasaje. Vamos a leer algunos pasajes en la Biblia y vemos un poquito en cuanto a confirmación y comparación y confirmación. Por ejemplo, en capítulo 9 de Isaías 9... Uy, estoy muy atrás. Vamos a mirar algunos versículos que precisamente confirman la veracidad de este libro y sobre todo el hecho de ser mencionados en el Nuevo Testamento como precisamente como confirmación de que lo que está declarado allí es la pura verdad. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y si alguien es rápido en buscar, puede buscar y leer Mateo capítulo 3 y versículo 3. 3:3. Hay que ser rápido en buscar para no llevarnos demasiado tiempo. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Muy bien. Precisamente es un cumplimiento acerca de lo que dice lo que dice Isaías aquí en este capítulo. En Juan capítulo 12, el Evangelio de San Juan capítulo 12 y versículo 38, 38, y dice de esta manera: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, eso es 53.1, recordamos 53.1, ¿cómo empieza 53.1? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Verdad? Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Porque esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, etc. O sea que estas cosas, dice, habló Jesús y le fue oculto a ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Por eso dice Isaías, se pregunta, ¿quién ha creído? ¿Quién está dispuesto a creer? ¿Quién está dispuesto a creer? ¿Quién está dispuesto a aceptar? ¿Quién está dispuesto a escuchar? Y entonces, cuando el Señor habló haciendo tantas señales, la gente estaba precisamente con los oídos cerrados, porque era un cumplimiento de lo que decía el profeta Isaías, y eso precisamente en este hecho es que confirma lo que dice Isaías. Otro versículo. Si alguien tiene Mateo, puede buscar el capítulo 12, mientras yo leo Isaías 42 y versículos 1 al 4 dice, he aquí mi siervo, hablando de Ciro, pero de todas maneras vamos a mirar luego el otro versículo. Yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Es interesante, es tremendo lo que dice aquí, lo que decía antes, de un incrédulo, de un rey pagano, de un rey gentil, de un rey que no era judío en absoluto y que era el mandamás más importante de aquel imperio que existía. Y dice, mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento y pondré sobre él mi espíritu. Pero proféticamente está hablando acerca de el Señor Jesucristo. Y eso es precisamente la aplicación. Mateo 12, versículo 17 al 21. ¿Quién lo tiene? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio.
No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo de humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Exactamente. El Señor Jesucristo cumplió perfectamente, línea por línea, lo que dijo el profeta Isaías. Luego, en Isaías 53:4, ya lo hemos leído antes, 53:4, y vamos a mirarlo con Mateo 8:17. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mateo 8:17. Para que se cumpliese la dicha por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Exactamente. En 1 Pedro 2:24, si alguien llega primero que yo, puede leerlo. 1 Pedro 2:24 también dice algo interesante. Dice de esta manera: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro confirma una vez más este aspecto tan importante en cuanto a la obra de la redención. O sea, que él, molido por nuestros pecados, herido por nuestros pecados. ¿Cuál estaba leyendo? Así, el 5. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz. Ya lo dije hoy por la mañana, solamente porque me impresiona esta palabrita, molido, porque tiene una connotación precisamente de lo que sucedió en Getsemaní, cuando en ese lugar emblemático, Getsemaní significa la prensa de la oliva, donde todavía están los olivares de los tiempos del Señor, protegidos por supuesto, para que nadie se lleve las ramitas. Pero de todas maneras, allí no solamente crecían los árboles, sino que también había una prensa con la cual se sacaba aceite para el templo, que estaba solamente cruzando la calle. Solamente había que cruzar la calle para ir a entrar por la puerta hermosa hacia el templo, hacia el lugar donde estaban los elementos del templo. Y en aquel lugar entonces se prensaba. Y lo más interesante en cuanto al aceite es que del primer prensado era que se sacaba el aceite más puro. Nosotros le llamamos aceite de oliva extra, no sé qué, pero ese no es el aceite que realmente se sacaba de la prensa de la oliva cuando se sacaba del primer prensado. Era el aceite, el único aceite adecuado y autorizado para que fuera puesto sobre la menorá en el templo. Luego se sacaba el otro aceite. Podemos llamarle de oliva extra y lo que sea, y poner una etiqueta y venderlo en una botellita. Pero de todas maneras, ese primer aceite, ese prensado en absoluto, al máximo, era el que daba el mejor aceite. Y en la prensa de la oliva fue prensado, fue molido aquel que estaba allí orando mientras corrían sobre su mejilla gotas de sangre, el sudor como gotas de sangre, y diciendo: si es posible que no tenga que ir a la cruz, a ese elemento de tormento que se han inventado los romanos, a ese elemento de tormento al cual van los peores criminales que son ajusticiados, a ese lugar de tormento donde van aquellos que ya han bajado a lo más profundo de lo que es la ética humana, que merecen precisamente la muerte y por eso se han llevado allí. Yo no quiero ir a ese sitio, pero si no puede pasar este vaso, de todas maneras, hágase tu voluntad. Porque el Señor sabía lo que le tocaba sufrir en aquel sitio. Molido, literalmente molido por nuestros pecados, machacado por nuestros pecados, por el pecado de todos nosotros, por mis pecados, por vuestros pecados. Él allí en la cruz fue molido por nuestros pecados
herido, molido por nuestros pecados, y el castigo de la paz que podíamos haber, a la cual podíamos haber querido tener, Él la consiguió precisamente por causa de su sacrificio. El hombre siempre ha buscado la paz y todos queremos vivir en paz. No importa dónde estemos, si aquí o en el rincón más lejano de este mundo, la gente quiere vivir en paz y esa es la absoluta verdad. Y nosotros queremos sobre todo tener paz en nuestra alma, paz interior, paz espiritual. Y la única forma como podemos tenerla plenamente, podemos decir que tenemos paz, que podemos dormir tranquilo, que no necesitamos una pastillita para dormir, pero ¿podemos decir que realmente tenemos paz interior? Solamente podemos decirlo cuando confiamos en aquel que fue machacado, aquel que precisamente, como dice el versículo, por su llaga nosotros hemos alcanzado la paz que sobrepuja todo entendimiento, la que viene de su mano, la que viene de Él, la que viene del Señor, la paz que nos inunda precisamente porque tenemos la solución que Dios ha preparado, que es el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna para nuestras almas. Lo interesante de lo que decía acerca de Isaías capítulo 61, vamos a leer 61 ahora. El capítulo 61 de Isaías dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y a ver, vamos a leer ahora Lucas capítulo 4. Lucas 4, 17 al 19. ¿Quién lo tiene? Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y paró ahí, ¿verdad? Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Exacto. Pero no lo terminó de leer. No sé qué sigue. Es que ese es el asunto. Como digo, a lo mejor la hora de terminar el culto había llegado y entonces tenía que parar. No es así. El asunto es el siguiente: el Señor Jesucristo lo que leyó en este pasaje es el cumplimiento de la primera parte de la profecía. La primera parte de la profecía. O sea, en el 61 de Isaías no termina ahí. El versículo 2, él leyó la primera parte: proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y luego la segunda parte dice que: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. O sea que la segunda parte no se ha cumplido todavía. Por eso no la leyó. Leyó el cumplimiento de la primera parte, de la parte que le correspondía en ese momento. Se puso de pie. Me gusta esa expresión. Se puso de pie para leer. El judío se lee las escrituras de pie y se sienta para enseñar. El Señor se puso de pie para leer las escrituras. Es una buena costumbre, ponerse de pie para leer las escrituras. Un judío se levanta siempre y se pone de pie para leer las escrituras. Se sienta para enseñar. Y leyó la primera parte, lo que se había cumplido en ese momento: a predicar el año agradable, a dar libertad, en el sentido espiritual, por supuesto. Me ungió a predicar las buenas nuevas a los abatidos de corazón, a quebrantar a vendar a los quebrantados de corazón, a curar sus heridas, a publicar libertad a los cautivos. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A predicar libertad a los cautivos, a dar libertad a los presos. ¿Qué presos? Nosotros, porque estábamos presos de nuestros delitos y pecados. No estamos hablando de presos de abrir las puertas de la cárcel y que salgan. Estamos hablando de aquellos que estamos aprisionados en cadenas
o que estábamos aprisionados en cadenas. ¿Y a cuántos saliendo de aquí están todavía encadenados a sus pecados y aprisionados? Él vino a dar libertad. Apertura de cárcel. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El año que todavía no ha terminado. El año que ya lleva unos cuantos años, pero que sin embargo no ha terminado. Porque estamos en el año de la gracia de Dios. El año que aún predicamos el mensaje y decimos, por pura gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo, puro regalo de Dios, y nada más. No por obras, nada podemos hacer, nada podríamos hacer, nadie puede hacer absolutamente nada. La salvación, lo decíamos en la mañana, ¿de quién es? De Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo y proveyó. Dios es el autor de la salvación. Dios proveyó la salvación. Dios escogió quién iba a llevar a cabo la salvación. La salvación es de Dios. Ese es el gran mensaje a través de toda la Biblia y que se cumple en el Señor Jesucristo. La segunda parte aún no se ha cumplido, está para cumplirse, pero se cumplirá en la segunda venida de Cristo. Y lo dejamos ahí, porque nos llevaría bastante tiempo leer un montón de versículos que tengo acerca de la profecía cumplida. Eso lo leeré en la clase que tenemos de profecía. Si queréis venir, podéis tenerlo, si no, lo perderéis. De todas maneras, podéis mirar en vuestras Biblias y encontraréis profecías cumplidas acerca del Señor Jesucristo. Eso, sí, claro que sí. La contestación es sumamente sencilla y todos vosotros me diréis que es sencillo que era. Vamos a leer, hay dos versículos, 1 Pedro capítulo 1 y versículos 19 y 20, y entonces ya me diréis, pero sí lo he leído más de una vez, claro que sí, y además es sumamente sencillo el pensarlo y solamente leer. Dice el capítulo 1, el versículo 18, vamos a ver un poquito antes, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué Isaías dijo fue? Porque Isaías, proféticamente hablando, estaba viendo que desde antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios había sido sacrificado. Esa es la tremenda verdad. Efesios capítulo 1, y eso cuando estaba escuchando hace unos días Efesios, ¿quién fue que habló de Efesios 1? No me acuerdo quién fue. Sara. Cuando estaba hablando Sara acerca del capítulo 1, dije, Sara está leyendo justamente ese versículo. En capítulo 1 y versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Miren, las dos cosas que tenemos aquí. Por eso Isaías dice, fue, porque Isaías vio la crucifixión antes de la fundación del mundo. Y otra cosa, Isaías vio el linaje que iba a salir precisamente por ese sacrificio. Por eso vio al Cordero sacrificado y nos vio a nosotros, escogidos antes de la fundación del mundo. Señor, bendiga su palabra.